Hola, bienvenidos. Como todos los miércoles, aquí comienza Tu Cita Consciente. Van a estar acompañados durante toda esta hora por Romina Molina en la conducción y Gabriela Aguirre, quien les habla. En la operación técnica, Aldana Somoza, y en la producción general, Eduardo Londers. Bueno, hoy es miércoles 30 de septiembre y bueno, hoy es un día bastante especial para nosotros. Tenemos una invitada muy particular. Ahora ya les vamos a estar contando un poquito de esto. Saben que se pueden comunicar a nuestro mail, que es citaconsciente@gmail.com, y también tienen la fanpage en la que hoy, que es un día de preguntas y respuestas, pueden estar dejando allí en la fanpage, que se llama Cita Consciente, cita con S, ¿sí? Porque sabemos, no es un error de ortografía, después lo vamos a explicar, siempre lo digo cuando empezamos, pero bueno, Cita es una diosa, así que no es un error de ortografía. Dejan ahí sus preguntitas que tienen que ver con numerología, con alimentación sana y natural, ayurveda y bueno, todo lo que quieran preguntar también referente al tarot y a la invitada que tenemos hoy, que vamos a hablar con Nati Sestaro de biodecodificación emocional. Así que bueno, y con ustedes, aplausos, Romina Molina. Bueno, acá estamos para comenzar este miércoles con una invitada muy especial, Natalia Sestaro, que ya está en nuestros estudios de Radio Mente Libre. Así que si te parece vamos a escuchar un poquito de música y después comenzamos con la entrevista. Excelente. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Hola, buenos días a todos y a todas. Están todos los oyentes esperando ahí para escuchar un poquito de qué se trata, bueno, la decodificación bioemocional. Contanos un poquito. Bueno, la decodificación bioemocional es una corriente americana creada por Pablo Almazán, ¿sí?, que hizo diferentes estudios de la decodificación con diferentes personas en el mundo, y él creó su propia corriente, ¿sí? Como yo ya he dicho en otras oportunidades, diferentes personas han registrado diferentes nombres cuando en realidad la base, dentro de todo, es similar, ¿sí? ¿Y a qué apunta esto? En base a un síntoma que tenga una persona, ¿sí?, que se toma como síntoma no solamente a las cuestiones físicas, sino que a todo lo que haga que la vida del ser no sea plena. Cualquier cosa puede ser considerada un síntoma, desde problemas en las relaciones, desde problemas emocionales, problemas de autoestima, todo lo que se te puede ocurrir. No es que solamente la decodificación bioemocional trabaja enfermedades a nivel físico, ¿sí? Abarca otros todo aspectos tipo de de... ser, Claro, exactamente. como por ejemplo las emociones, sí, me imagino que también los estados mentales. Y apunta, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con los programas que traemos inconscientemente de todos nuestros ancestros, de nuestro árbol genealógico, que tiene que ver con todo lo que necesitamos trascender en este plano, en esta encarnación, ¿sí? La decodificación bioemocional tiene una, digamos, como una apertura muy grande a todo lo que tiene que ver con lo espiritual, con la reencarnación, con el pacto prenatal, con todo lo que nosotros como alma elegimos trascender en este plano para seguir evolucionando. Entonces, tiene una digamos, como una rama dentro de la espiritualidad muy importante. ¿Cuáles son los beneficios de esta técnica? Liberarnos, ¿sí? Tener una vida libre y digamos, liberarnos de todas las ataduras que podamos traer desde toda la vida, que la mayoría son inconscientes, ¿sí? El 95% de nuestra vida está manejada por nuestro inconsciente, creyendo que nosotros somos libres de todo lo que elegimos, y en realidad estamos repitiendo sin saber la historia de generaciones y generaciones de nuestra familia. Uno a veces no es muy consciente de esto, pero si uno se pone a analizar, ¿sí?, a quién uno está representando por fechas, por nombres, por parecido físico, por profesiones, por enfermedades, a quién está representando uno de su familia. Acá no importa la edad, no importa el género femenino o masculino. Entonces, comprendiendo esto, podemos comprender sucesos que nos han pasado en nuestra vida en edades puntuales, en momentos puntuales, con personas puntuales, que también no es azar a quién elegimos en nuestro camino. Y al comprender todo esto podemos realmente decidir si vamos a seguir teniendo una vida en la que no nos sentimos plenos, repitiendo historias que ya vienen arrastrándose de generación en generación,
o si decidimos, digamos, elegir por nuestro ser y conectarnos con nuestra misión y lo que vinimos a hacer, ¿sí? Simplemente es poder liberarnos y llevar todo un cambio de conciencia y de paradigma en la vida de todos los seres también que llegan a nosotros, ¿no? Como para que sean conscientes de que todo lo que nos ocurre no está nunca librado al azar, ¿sí? Lo estamos creando nosotros permanentemente como un espejo que nos ponemos adelante por todas esas programaciones que tenemos inconscientemente. Claro. El inconsciente tiene un papel enorme, digamos, en esto. No se dice que hay un 1% de conciencia y el resto es prácticamente... El 95% de nuestra vida, aunque les parezca muchísimo, está manejada por el inconsciente. Por eso actuamos como robotitos muchas veces sin darnos cuenta de cosas, pero cuando uno empieza a observar y empieza a colaborar en esa creación que uno hace continuamente, empieza a darse cuenta de la magia que nos rodea continuamente y de que todos son señales y mensajes continuamente. Claro. Sí, es en realidad cambiar el paradigma y cambiar el estilo y la forma de vida y de ver al mundo también, ¿no? Trabaja muchísimo el tema del no juicio, porque todo lo que enjuiciamos en el otro está representando una sombra que nosotros tenemos. Por eso necesitamos poner a los demás como espejos adelante nuestro, para que nos muestren todo lo de que nosotros, digamos que lo de nosotros no podemos ver, claro. Para poder trascenderlo. Pero si yo me quedo en que el otro es un chorro, es un chanta, es una mala persona, es un iracundo, lo que fuere, yo nunca lo voy a ver en mí o en mi clan o en mi árbol, porque en realidad todo lo que yo enjuicio en el otro yo también lo tengo. Todos formamos parte de una misma unidad, todos somos uno, como siempre decimos, ¿no? Claro. Entonces hay que comprender y hay que aceptar. Esto no significa que uno vaya a tomar mate con alguien que hace cosas terribles, sino simplemente no enjuiciar y comprender que esa persona llegó a donde está por algo, porque también arrastra un montón de programas y es como una especie de tacho de basura de que lleva la peor parte de los programas de la sociedad, ¿no? Y ahora que hablaste de programas, ¿cómo se pasan esos programas a nosotros? O sea, ¿quién y cómo nos pasan estos programas? ¿Cómo los adquirimos? ¿Cómo viene ese archivo a nosotros? Muchas veces uno cree que cuando nace es como si tuviera la hoja en blanco y a partir de que uno nace empieza ahí, digamos, la vida. A crear su historia. Exactamente. Pero en realidad la creamos desde muchísimo antes, desde el momento que elegimos en la familia que vamos a encarnar para transitar lo que necesitemos experimentar como alma, como ser, ¿sí? Si yo en esta encarnación y en esta vida necesito aprender a valorarme, seguramente voy a elegir para encarnar una familia en la cual haya muchísima desvalorización, maltratos, no valoración. Por decirles un programa, puede haber muchísimos. Pero como yo ya lo elijo de antemano, voy a ir a un vientre, a una mamá que también haya sufrido muchísima desvalorización y ella me va a transmitir durante los 9 meses del embarazo todos sus programas. La mayoría de los programas que nos va a condicionar el resto de nuestra vida está, digamos, de alguna manera programado dentro de la panza de nuestra mamá en nuestros 9 meses, hasta los 3 primeros años de edad. Todo lo que nos ocurre siempre está relacionado con mamá. O sea, si hay un nene chiquito que tiene menos de 3 años y se enferma, directamente tenemos que ver en la mamá qué le está pasando a la mamá porque está siendo vocero. Claro. Ya cuando empieza a crecer es vocero de todo, digamos, el núcleo familiar, y hay que analizar absolutamente todo. Pero no solamente trae los programas de esa mamá, de ese papá, de esa familia, sino que trae todos los programas de los ancestros que está representando según la fecha, la hora, el lugar que eligió para nacer. Entonces, si está representando a un abuelito, ¿sí?, que era terrible y era maltratador y lo necesita reparar, seguramente reparando va a estar ayudando a gente para que se valore de alguna manera. Pero quizás hasta el momento en que llega a ayudar a los demás, quizás también sufre muchísima, ¿sí?, desvalorización, claro, hasta denigración, que toma conciencia. pero también quizás no lo está, digamos, reparando y lo está repitiendo, y es un niño que vuelve a crecer y maltrata a otros, ¿sí? Por decirles el maltrato que está, digamos, en muchas formas. Sí, tengo una consulta. Cuando uno sana determinado programa, digamos, ¿sana ancestros anteriores? Sí, o sea, porque uno no solamente se libera uno, sino que libera todas esas distorsiones que vienen de la familia, y también estamos liberando a toda la descendencia. O sea que
se libera todo el clan. Cuanto más personas en una familia realicen este trabajo, más rápido se eleva todo, digamos, lo negativo que haya quedado por liberar, ¿sí? Que se llama por lo general distorsión. Alguna vez me dijeron, bueno, los ancestros están ahí esperando conviven con que nosotros. Uno resuelva, porque obviamente que a ellos también de hecho cuando uno empieza a hacer todo este trabajo o empieza a trabajar con el árbol genealógico, empiezan a aparecer pero de una manera que parece que estuvieran conviviendo con nosotros. O sea, tenemos un montón de experiencias en cuanto a eso y nada, que uno no se asusta porque entiende que es normal que ocurra, donde aparecen cosas, mensajes, hasta que te suene el teléfono quizás con un nombre que ni siquiera tenés agendado, que se caigan fotos en la casa, que sentís que no estás durmiendo solo cuando estás durmiendo, como cosas paranormales que tienen que ver con lo mismo que uno está trabajando, ¿no? Es como que de repente aparecen todos porque saben el trabajo que uno está haciendo. Soñar con personas desencarnadas. Sí, también se presentan mucho en los sueños. Y los sueños como... Bueno, es toda una teoría de parte de los sueños, ¿no? Pero, por ejemplo, otro tema que a mí va relacionado también con esto, ¿no? ¿Qué función cumple? Porque vos nos hablas del programa, nos pasa el programa Mamá en la panza, los 9 meses de mamá, y claro, viste, viene la pregunta, tac, acá, ¿qué pasa con papá? Digamos, ¿cómo nos pasa? O sea, ¿qué tipo? Porque ese papá tiene una mamá, digamos, ¿cómo es? Nosotros venimos de dos progenitores, ¿no? Y cómo estos dos progenitores con mamá podemos entenderlo como más fácil. Sí. Con papá es más fuerte porque se transmite de útero a útero, más en las mujeres, ¿no? En las mujeres, con toda la línea de las mujeres del clan, tienen muchísima información, porque ahí no importa que tengan afinidad con fecha, con nombre, con lo que fuere, ya por haber estado en la panza de mamá y mamá en la panza de la abuela y la abuela en la panza de la bisabuela, ya hay toda una información que se transmite de útero a útero. Lo de papá no es tan fuerte desde ese lugar, pero es fuerte igual porque es con la persona que convivimos, ¿sí? Desde que nacemos y que convive con mamá también en los 9 meses. Entonces sentimos de los dos, es exactamente lo mismo. Con mamá es un poco más fuerte porque estamos en la panza de ella, pero con papá es exactamente lo mismo. De hecho, si yo tengo un papá cariñoso, no es lo mismo que yo tenga un papá que mientras mamá está embarazada la maltrata. O sea, yo ya tengo ese programa. Y además es muy fuerte todo esto se llama proyecto sentido, ¿no? Sí. Todo este momento desde los 9 meses antes de la concepción hasta los 3 primeros años del niño. En este proyecto sentido, como la biología, ¿sí?, toma como vida todo lo que ocurra en esta mamá, lo que le ocurra a la madre en estos meses, ¿sí?, y lo que ocurra en toda la familia y lo que le ocurra a papá, lo vamos a tomar después como vida en nuestra biología para poder seguir viviendo el resto de nuestra vida. Por ejemplo, si tienen problemas económicos y yo estoy en la panza de mamá y se quedan sin dinero y no tienen dónde vivir y tienen que ir a vivir a algún lugar prestado, yo voy a tomar como vida, porque mis células, ¿qué hacen? Están tomando esa situación como una realidad, y mis células se siguen reproduciendo, sigo creciendo, llego a los 9 meses, nazco. ¿Qué voy a tomar como vida? Que yo, para seguir viviendo y seguir reproduciéndome y crecer, voy a tener que vivir en una casa prestada o voy a tener que vivir justo con la economía. Y quizás es una persona que de adulta no puede tener su casa y tenga el trabajo que tenga, siempre llega justo a fin de mes. ¿Pero por qué? Porque tiene un programa en su biología instalado que para vivir hay que estar con lo justo. Y así no se imaginan la cantidad de situaciones que hay impregnadas en cuanto a todo lo que es el ambiente familiar y la situación que están viviendo mamá y papá en ese momento. Porque a veces quizás hay 2 o 3 hermanos y algunos no llegan ni a fin de mes y otros son millonarios. ¿Sí? Porque esto influye muchísimo también en qué situación económica estaban pasando nuestros padres y también a quién estamos representando del árbol. Porque si yo estoy representando a un ancestro mío que estafó todo un pueblo, es muy probable que yo lo esté reparando no teniendo un centavo. ¿Sí? Como podemos ver en muchas historias, ¿no? Entonces, en realidad no es mamá solamente papá, lo de papá también influye como lo de toda la familia. Aprovecho una cosita para decir que la Ayurveda también, desde su visión, también nos cuenta que de acuerdo al dosha de la mamá, de acuerdo al dosha del papá y de acuerdo al desequilibrio que esté presentando la mamá, la estoy haciendo como la correlación, que el desequilibrio que la mamá esté presentando en el momento del embarazo va a ser el resultado de nuestro dosha, como que también está muy ligado a esto, ¿no? No es que el dosha sale de porque sí.
también tiene una relación genética que tiene que ver también con el estado de la madre durante el embarazo, ¿no? Bueno, les contamos a la gente que estamos con Natalia Sestaro, ella es decodificadora bioemocional, ¿así se dice? Sí. Bueno, o algo así, después lo mejoramos, lo vamos a poner después en la página bien, vamos a poner todos los datos de Nati por si quieren hacerle consultas, pero acá en Cita Consciente, podés dejar en la fanpage nuestra, que es Cita Consciente, ahí ingresás, ya vemos que están dejando algunas preguntitas, tanto por esto como por numerología o todo, pero bueno, a veces los temas como que se ponen bien interesantes y bueno, seguramente pueden haber algunas preguntas que le pueden dejar acá a Nati. Así que bueno, en Cita Consciente nos pueden dejar las preguntitas también para que le podamos después en la segunda media hora hacer a Nati Sestaro. Nati, vos sos también terapeuta floral. Bueno, yo la conocí a Nati Sestaro estudiando terapia floral en mis últimos cursos de terapia floral, y bueno, ahí la conocí y para mí realmente es un gran placer y gracias por estar acá, porque la verdad que me encanta. Así que bueno, realmente las flores son un gran complemento. ¿Cómo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo complementás, por ejemplo, o si se puede complementar la biodecodificación? Sí, por supuesto, es un complemento perfecto. ¿Cómo es la consulta y cómo lo complementás con las flores, no? Bien, digamos, tiene diferentes abordajes, ¿sí? Esta metodología. Por lo general, son consultas largas, ¿sí? De 3 horas aproximadamente, porque es mucho lo que hay para hacer, ¿sí? Pero... Perdóname, ¿son más individuales o más, no? O más. Hay casos. En algunos casos más. Hay casos que son terribles. No demos detalles. No demos nombres. ¿Son individuales o grupales? Individuales. Individuales. Siempre. Y la persona tiene que decidir por ella sola realizarlo. No es que, le estoy llenando la cabeza a mi marido para que vaya a la consulta. No, uno tiene que realmente tomar conciencia y decir, bueno, yo realmente quiero hacer una sesión y hacerse cargo. Yo quiero ir. Todos queremos ir. Sí. Cuando conocemos la bio, todos queremos ir. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces quizás te llama una señora y te dice, yo quiero mandar a mi hijo porque tiene problemas en la escuela, y quizás es un adolescente de 18 años que bien podría decidir por sí mismo si hacer o no hacer una consulta. Claro. Y en realidad ahí no es que tiene que venir el niño o el adolescente, tiene que venir la mamá para ver por qué la mamá está generando en su universo y en su realidad un chico con estos problemas. Siempre es desde uno, siempre, como les decía, se tiene que hacer cargo uno de todo lo que está en el entorno, ¿sí? Porque como es la realidad y el universo que uno está creando, yo no le voy a decir, ¿sí?, a una pareja, a un amigo, a un familiar, che, ¿por qué no vas a hacer una consulta que últimamente, no sé, te veo raro? No, iré yo a ver por qué estoy generando en mi universo una persona con estas características. Claro, porque estoy rodeado de gente rara. Entonces lo que se hace es una especie de, según la sintomatología que uno quiera trabajar, porque eso también es muy importante, la persona tiene que tener en claro qué es lo que quiere trabajar, porque si no tiene muy en claro, no sabemos qué información buscar, ¿sí?, en su vida y en su proyecto sentido y en su árbol genealógico. Entonces, cuando uno ya tiene en claro lo que quiere trabajar, lo que se hace es una especie de línea de tiempo donde se va a diferentes momentos de su vida, donde están los programantes de este síntoma, y la persona puede liberar emociones, decir cosas que no dijo, hacer X cosas con cualquier persona que en ese momento no haya podido hacer, y en cada edad luego se le da recursos que en ese momento la persona no tuvo. Entonces es como reprogramar, ¿sí?, a nivel inconsciente para que uno vuelva a crear después una nueva realidad. Es como volver al pasado a muchas situaciones donde podemos revertir situaciones traumáticas para después volverlas a crear con otros recursos que en esos momentos no tuvimos. Lo mismo se hace en el útero, devolviéndole a mamá, a papá, todo lo que hayan impregnado en ese momento, cuando, nuestra concepción, todo el embarazo, y después se busca esos mismos programantes haciendo todo el estudio del árbol genealógico, para lo cual, cuanto más información tenga la persona de su familia, muchísimo mejor, en cuanto a todo lo que tiene que ver con fechas de nacimiento, de defunción, apodos, enfermedades que hubo en la familia, a qué se dedicaban, si son inmigrantes, si vienen de otros lados, si han dejado sus países, que de acá está lleno, y eso también trae muchos conflictos. Ya me pongo a hacer la lista. Muchas cosas, el hambre me encanta. también, ¿no? Cómo se debe de ver en la... Parecidos físicos,
Todo eso es importante. Y ahí se hace todo el estudio del árbol para ver quién está representado por quién, a quién está representando de tu familia las personas que te rodean en este momento, porque no es nada azar, como ya les dije más de una vez. Entonces hay mucho por hacer, a veces las 3 horas terminan siendo muy poco y hay que continuar en otro encuentro, pero siempre trabajando una sintomatología específica que la persona necesite trabajar. Y con un tiempo entre consulta y consulta de bastante, sí, muy bien. Hay un tema, ¿no? Bien, sí, siempre hay que respetar un periodo de cuarentena, ¿sí? Que todos dicen, ¿qué es esto? ¿Me tengo que ir solo al medio de la isla? No. Y cero sexo. En realidad cero sexo, chicos, piensen en eso. 40 días sin nada. Sí, fantasean mucho con esto de, pero en estos 40 días que me tengo que aislar, bueno, en realidad sería la cuarentena ideal, pero como en estos tiempos no se puede, no, es tener una vida dentro de todo tranquila, esperando estos 40 días para después hacer realmente una digamos, como una conclusión de todo el trabajo, porque necesita nuestro inconsciente mínimo 40 días para asimilar toda esta toma de conciencia que se hace en esta sesión. Entonces, como se empieza a reacomodar toda esa información a nivel biológico, a nivel celular, en nuestro ADN, en nuestro inconsciente, mínimamente hay que esperar 40 días. Y en estos 40 días puede la persona estar lo más tranquila, más que nunca, o puede tener, no sé, movilizaciones, o soñar mucho, o tener estados así como ciclotímicos de pasar de la angustia a la tristeza. O sea, en cada caso es particular. Pero sí o sí hay que esperar 40 días entre sesión y sesión. Y ahí se me vienen un montón de preguntas, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a escuchar igual un próximo temita de música. Bueno, les recuerdo que estamos con Nati Sestaro, que ella es decodificadora bioemocional, terapeuta floral, y vaya a saber cuántas cosas más. Pero bueno, nosotros lo tenemos hoy acá de esta manera. Se queda Nati para después contestar algunas preguntas, sí. Y después también pasamos sus datos de contacto para que la gente la contacte. Bueno, acá estamos de vuelta, nos estamos divirtiendo un montón porque bueno, las bambalinas son así. Bueno, continuamos acá en Cita Consciente. Recordá que podés dejarnos tus preguntas en la fanpage que es Cita Consciente, o también nuestro mail que es citaconsciente@gmail.com. En el mail nos podés mandar preguntas que sean referentes también a numerología, por cursos, talleres, consultas. Consultas varias. Pues exacto, todas las que hacemos, Romy que hace Ayurveda, alimentación consciente, bueno, todo lo que hacemos podés mandarnos ahí, que es citaconsciente@gmail.com, y las preguntitas que ya nos han dejado, 1 o 2 preguntitas por lo menos para Nati. ¿Querés que empecemos Dale. con la pregunta Sí. de Nati y después seguimos contestando las otras? ¿Querés leerla? Así Bueno, Nati ya la contesta. es simple, digamos, ¿no? Por ejemplo, diferencias entre, por lo que en general cuando uno entra un poquito con el tema de la biodecodificación, mucho YouTube y qué sé yo, y qué pasa, uno dice, bueno, Corbera. Y vos hablaste en un principio de Pablo Almazán, ¿sí? Entonces, por ahí un poquito de esto y alguito quizás lo que uno pueda saber a través del árbol genealógico, ciertas cosas de Jodorowsky, que lo he escuchado también nombrar. Aclaramos que la pregunta la dejó Analía Sánchez en nuestro Facebook Cita Consciente. Ay, sí, Analía, un beso. Bueno, en realidad, como les decía, hay muchos precursores, ¿sí? En la decodificación o biodecodificación, por eso tiene varios nombres, ¿sí? Sí. Tenemos a Christian Fletch, que fue uno de los primeros, a Salomón Selam, que se focaliza mucho en lo que es la psicosomática, ¿sí? Más que nada le da atención a la parte psicológica. Tenemos después, hay otra rama que se llama biología total, que se focaliza mucho más en lo que es la biología. Y Henry Corbera le da mucha atención a lo que es el campo cuántico, la creación cuántica. Sí. Fue uno de los maestros de Pablo Almazán, ¿sí? Él estudió un poco con todos, por eso él, digamos, la rama que él crea tiene un popurrí de todas esas técnicas, con el conocimiento de los pueblos originarios, toda una parte chamánica, espiritual. Por eso es como una combinación perfecta. Es muy similar a la pregunta que hicieron con respecto a la técnica de Corbera, es muy similar, ¿sí? Prácticamente diría que es lo más parecido de todos los precursores a Corbera. De hecho, como les decía, todo lo que es la creación cuántica para esto es fundamental. Si no lo entendemos desde este lugar, es muy complicado poder llegar
a tomar conciencia y, digamos, Cuántica, modificar. como, Lo cuántico es ¿qué es? esto de que uno es creador de todo su universo, de que el otro siempre es nuestro espejo y que lo ponemos, Bien. como les decía, ¿no? Que nos está mostrando siempre una sombra, y de que todo es una creación perfecta de nuestra mente, que la realidad en realidad no existe, que vivimos como en una especie de holograma y que pasado, presente y futuro están conectados al mismo tiempo. Por eso podemos ir en un instante a cambiar un hecho pasado y que se resuelva o se modifique nuestro futuro y nuestro presente. Eso es comprenderlo desde la cuántica, y Corbera en esto es un genio. Sí, sí, sí. Es impecable. Así que si vamos a hablar de todos los precursores, Enrique Corbera, digamos, es el que más se asemeja a esta corriente, y nada, de hecho es conocemos todo esto gracias a Corbera, porque fue el primero en habla hispana en, digamos, hablar y llevar a un montón de países del mundo todo esto, así que le tenemos que dar las gracias eternas, porque gracias a él pudimos tener acceso a toda esta información, porque en realidad los otros capos son franceses, hablan en otro idioma, y en realidad Hammer. esto, sí, Hammer fue el primero, con sí. toda su medicina germánica, Claro. las leyes del cáncer. Sí, sí, ahí muchísimo. Y otra preguntita también, Nati, por ejemplo, Reorix. Reorixins. Eso, Sí, lo pronuncian de diferentes formas. sí. Son siglas en realidad. Reorixin, ¿sí? Sí. Significa reorigen por interpretación de síntomas. Es una herramienta que ofrece la corriente de Pablo Almazán. Esto fue creado por él y su mujer, Lucrecia Bianchi. Y lo que abarca Reorixin es, por medio de una especie de ceremonia, poder hacerle línea de tiempo a nuestros ancestros, para que la distorsión sea corregida generaciones más arriba y no se arrastre a nuestra familia y a nuestros descendientes. O sea, es ir mucho más allá, Claro. ¿sí?, de nuestro proyecto sentido y los que nos ha ocurrido en esta vida contemporánea, sino para darle lugar a cada uno de nuestros ancestros de que expresen lo que no pudieron expresar, de que hagan las descargas que no pudieron hacer, de que se despidan de quien no pudieron despedirse. Y es uno mismo quien va representando a todas estas personas. Acá hay técnicas de constelaciones familiares. Sí, justo te iba, no te quería interrumpir. Y es como una constelación donde uno mismo va haciendo las representaciones de todos sus familiares. Es un trabajo hermosísimo, porque uno puede ver realmente el sufrimiento de los miembros de su clan y poder comprender el dolor, y con esto uno se da cuenta de que no hay nada que perdonar, ¿sí? Claro. No tenemos nada que perdonar. Bueno, nos encanta el tema, la verdad que podríamos estar una hora más Sí. charlando. Sin parar. Sí, realmente es un tema muy interesante. Y bueno, podemos pedirle a Nati que nos deje sus datos de contacto para Sí. todas aquellas personas que estén interesadas en la decodificación bioemocional. Sí, antes que eso justo antes me quedó pendiente decirles lo del complemento con las flores. Ah, Sí, bien. eso sí. Que se los así como resumo muy rápido. En realidad es la combinación perfecta, porque como estamos trabajando a nivel emocional, para todo el proceso de cuarentenas, la terapia floral es bárbara para, digamos, armonizar toda esta vorágine de síntomas y emociones no síntomas, sino emociones que aparecen después de tanto movimiento, ¿no? Así que, por lo general, la mayoría de los consultantes se llevan su Se frasquito llevan de su flores. frasquito para trabajar durante la cuarentena. Bien.